Bueno, buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida. Gracias por su participación en este curso que iniciamos a principio de año y que hemos denominado el acceso a justicia en territorio. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la Ley de Salud Mental, ley número 26657, que fuera promulgada el 2 de diciembre del 2010, y su decreto reglamentario, que es el 603/213, sancionado el 28 de mayo de 2013. Esta normativa, de alguna manera, busca garantizar el derecho de las personas con padecimiento mental, incluyendo aquellos individuos que se enmarcan dentro de los consumos problemáticos de drogas, ¿no?, en relación a los usuarios de drogas. En este sentido, fue un avance clave para el reconocimiento de toda persona a la mejor atención disponible en salud mental y en consumos problemáticos, reconociendo a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya dinámica de construcción social está atravesada por el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Bueno, para ello hoy tenemos a dos expositores. Le invitamos a participar primero a la doctora María Camila Gerini, que ella es abogada, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, y es asesora letrada dentro de su lugar de trabajo, que es la Dirección de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio de Quilmes. Bueno, ella va a desarrollar la ley de salud mental, y nos va a contar un poco qué implica la capacidad jurídica, el consentimiento informado y los tipos de internación que enuncia la ley. Bueno, bienvenida Camila y gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, Ana, por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, como un poco comentabas, yo voy a hablar acerca de la capacidad jurídica, el consentimiento informado y los tipos de internaciones en el contexto de la ley de salud mental que vos mencionabas hace un ratito. Un poco también pensar estos conceptos desde una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Y desde un sentido transversal, ¿sí? Voy a empezar hablando por el concepto de capacidad jurídica, respecto del cual se pasó desde un modelo tutelar, donde se sustituía de alguna manera la autonomía de la voluntad de la persona al nombrarse un tutor o un curador, para pasar a un sistema de apoyos con primacía de la autonomía de la voluntad de la persona. Nuestro Código Civil establece dos tipos de capacidades: la capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones, y por otro lado la capacidad de hecho o de ejercicio, que es la capacidad para poder ejercitar estos derechos. En este sentido, nos da dos supuestos en los cuales se puede limitar el ejercicio de la capacidad, que son, algunas de las limitaciones están taxativamente dispuestas en el Código Civil y otras son determinadas por sentencia judicial. Vamos a hablar de las limitaciones que son determinadas a través de la sentencia judicial, ¿sí? A través de un procedimiento judicial que se denomina determinación de la capacidad jurídica, ¿sí? Y en todo momento lo que hay que tener en cuenta es que las normativas que venimos mencionando presumen la capacidad de todas las personas, aún en el contexto que estuvieran internadas, ¿sí? Digamos, el principio general es la presunción de la capacidad plena de todas las personas. Se toma la limitación a la capacidad con un carácter excepcional, y siempre esta limitación va a ser en beneficio de la persona y primando de alguna manera que las intervenciones que desde el Estado operen sean con un carácter interdisciplinario.
Esto implica que el juez, al momento de dictar una sentencia, tiene que tener un dictamen previo elaborado por un equipo interdisciplinario, ¿sí?, que determine cuáles son los actos que la persona requiere asistencia o apoyo para poder realizar. Este apoyo va a ser un acompañamiento, ¿sí? Digamos, no va a ser el que hable por la persona, sino el que lo acompañe en su voluntad y lo acompañe en sus decisiones. Siempre se tienen que priorizar las alternativas que menos restrinjan los derechos y las libertades de las personas. Tenemos dos supuestos, como les decía. Uno de los supuestos es el supuesto de la incapacidad, que es cuando haya una enfermedad donde la persona presente una falta total, una falta absoluta de aptitud para poder dirigir tanto su persona como para poder administrar sus bienes. Esto es el supuesto más extremo que establece el código, y aún en este supuesto extremo, los actos que van a ser limitados tienen que ser determinados y especificados en el marco de la sentencia de incapacidad. Y la restricción de la capacidad cuando el juez estime que en el ejercicio de su capacidad plena pudiera resultar un daño. Este proceso judicial lo pueden iniciar determinadas personas que están establecidas a través del Código Civil, y son el propio interesado, el cónyuge, el conviviente, algunos parientes y el Ministerio Público. El contenido de la sentencia tiene que determinar, como les decía, cuáles son los actos, y estas sentencias no son definitivas en el tiempo ni tampoco permanentes, sino que cada 3 años se establece la obligación legal de ser revisadas. Bien, los sistemas de apoyos, como les comentaba hace un ratito, están regulados específicamente en el Código Civil, ¿sí? Y son aquellas personas que van a facilitar la toma de las decisiones, la administración de los bienes y la celebración de determinados actos. Después tenemos en el código la distinción respecto de los actos jurídicos que hubiese efectuado la persona con posterioridad a la inscripción de la sentencia de determinación de la capacidad o con anterioridad a la misma. Esto respecto a la validez que van a tener esos actos, ¿sí? Estos actos, siempre que no hayan sido restringidos en el marco de la sentencia de determinación de la capacidad, van a ser actos perfectamente válidos. La figura del curador aparece cuando la persona es declarada incapaz, y aún en este supuesto la figura del curador tampoco es una figura que va a sustituir ni va a representar en todos los actos de la vida, sino también en los que sean determinados a través de la sentencia. Con esto se busca no sustituir la voluntad de la persona, ¿sí?, de manera total, sino para los actos en los cuales requiera de esta asistencia, ¿sí? Digamos, es un acompañamiento, es una asesoría, no es una sustitución de la voluntad como se pensaba antes de la reforma. En este sentido entra en juego el consentimiento informado, ¿sí?, que está regulado por la ley 26.529 y recoge algunos supuestos la Ley Nacional de Salud Mental. El consentimiento informado es una declaración de voluntad que manifiesta a la persona respecto de un determinado acto o intervención en materia de salud. En el marco de la Ley de Salud Mental se establece específicamente que las personas con un padecimiento mental tienen que recibir una información clara y adecuada. Esta tiene que ser comprensible, se tienen que destinar todos los recursos y asegurarse de que la persona, previo a dar su consentimiento, haya comprendido cuáles son las intervenciones que se van a realizar respecto de su persona. Es muy importante que esto sea claro, que sea detallado, que sea conciso, que la información sea precisa. La forma en la que se da el consentimiento es de manera verbal,
salvo en algunos supuestos excepcionales, como pueden ser la intervención quirúrgica, una operación o una internación, que en este tipo de supuestos el consentimiento informado es por escrito. En este sentido, se tiene que informar acerca del procedimiento que se va a realizar, del diagnóstico, de la posibilidad de mejoras, de las implicancias que tiene la intervención, ¿sí? Digamos, las implicancias que sean previsibles. Y esta forma de brindarlo es respecto de cada paciente en particular, ¿sí? No se informa de manera general, sino que es respecto de cada paciente en concreto, ¿sí? Respondiendo sus dudas, sus preguntas y asegurándose de que la persona haya comprendido esta intervención que se va a realizar. Hay un supuesto que contempla la Ley de Derechos del Paciente y de consentimiento informado, que es el consentimiento por representación, ¿sí? Digamos, en este caso, cuando la persona se encuentra imposibilitada de manifestar su voluntad, quien va a realizarlo es el representante legal, el que haya designado como apoyo, o el familiar o allegado que se encuentre en ese momento con la persona. En ausencia de todos estos presupuestos, es que el médico va a decidir siempre que haya una situación de urgencia y de posible daño para la salud de la persona. Perdón, Camila, te hago una pregunta. A ver, Sí. siempre ¿cuándo se debe pedir ese consentimiento? ¿En qué instancia? ¿Cuando se acerca alguna intervención? ¿En algún dispositivo? ¿En qué momento debe estar este consentimiento informado? Bien, el consentimiento informado debe ser cuando la persona se acerca para consultar por algún motivo de su salud y se vaya a realizar alguna práctica o intervención, tiene que ser informada acerca de los alcances y de las implicancias que va a tener esta práctica. Esta información que debe transmitir el profesional de la salud es de manera verbal, ¿sí? Salvo en estos supuestos excepcionales en los que debe ser manifestado por escrito, con la firma del paciente en este caso, o de los allegados o representantes según fuera la situación. Bien. Este consentimiento se tiene que brindar aun cuando la persona se encuentre cursando una internación por motivos de salud mental, ¿sí? La persona tiene que conocer y tiene que formar parte de su tratamiento. No se tiene que imponer por el profesional, sino que la persona tiene que recibir información en todo momento del tratamiento del que está siendo parte. En este sentido, bueno, tenemos dos intervenciones posibles en el marco de la Ley de Salud Mental. Principalmente yo voy a hablar de lo que tiene relación con las internaciones, ¿sí? Que pueden ser de dos tipos. La internación puede ser voluntaria o involuntaria o compulsiva. La internación es voluntaria cuando la persona presta el consentimiento para poder internarse. Se efectúan entonces con el consentimiento explícito de la persona. En el caso, en cambio, de las internaciones involuntarias, se efectúan sin el consentimiento y siempre que concurran dos requisitos. Esto es cuando haya un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Este riesgo cierto e inminente para sí o para terceros tiene que ser determinado y evaluado por un equipo interdisciplinario en salud, ¿sí? El procedimiento legal es el siguiente. La persona concurre al juzgado de familia contando la situación de salud mental que está atravesando su familiar o su allegado. Y el juzgado de familia, luego de escuchar esta situación en general, quienes escuchan esta situación son los que forman parte del equipo técnico del juzgado y se disponen tres oficios. Los oficios son al Hospital General, que es el que tiene que evaluar, explícitamente establecido por la Ley de Salud Mental, a la comisaría que por domicilio le corresponda a la persona, y al SAME, en este caso en Provincia de Buenos Aires, o al traslado
en materia de salud que corresponda según el distrito. Tanto el traslado como la comisaría tienen que ponerse de acuerdo como para gestionar este operativo en el cual la persona es trasladada, acompañada por un familiar, ¿sí? Esto es importante, siempre que tiene que ser acompañada, al Hospital General para que le realicen una intervención, ¿sí? Una evaluación interdisciplinaria, que tiende a determinar si existe un criterio de internación o no. Este criterio de internación es de manera excepcional y tiene que ser siempre el último recurso posible, ¿sí? Digamos, el equipo de salud tiene que brindar todas las alternativas posibles siempre que estén a disposición, digamos, y que esto sea posible. En caso de que hubiese un criterio de internación y que la persona fuese internada en un establecimiento de salud, se tiene que notificar al juez en un plazo de 10 horas, ¿sí? Al juez interviniente en la causa, y dentro de las 48 horas se tienen que enviar las constancias de esta evaluación, que consisten en un informe profesional que es firmado por un psicólogo o un médico psiquiatra, la existencia del riesgo que haya evaluado, la ausencia de alternativas de tratamiento eficaces, ¿sí? Digamos, se tiene que justificar por qué la internación es el único medio posible como para poder abordar esa situación. Y a su vez se tienen que incluir todas las instancias implementadas en el abordaje de la situación, determinando que el único recurso posible es este de carácter excepcional, que es la internación. La persona que es internada tiene derecho a un abogado, puede designar un abogado de su confianza, y en caso de que no lo tuviera o no tuviera los medios como para costear un abogado, el Estado debe proporcionarle uno de manera gratuita, esto es a través de las defensorías oficiales, que este defensor puede oponerse a la internación y en cualquier momento solicitar la externación. Sí, las internaciones tienen que ser lo más breve posibles y en un plazo de 30 días o cada 30 días el juez tiene que pedir informes acerca de la situación de la persona, si continúa la causa por la cual se determinó esta internación o no. En todos los casos, tanto voluntaria como de manera involuntaria, las internaciones tienen que ser lo más breve posibles. Bueno, en conjunto, digamos, con lo que venimos conversando, lo que podemos concluir es que lo que se trata a través de estos mecanismos es de la protección de la persona, de sus derechos, de primar su autonomía de la voluntad, entendiendo, como decía al principio, que la capacidad es plena, que es excepcional su restricción, el hecho de que una persona estuviera internada nunca va a significar que no posea capacidad, ¿sí? No, el hecho de una internación no implica una restricción a la capacidad, esto solamente se puede determinar por un proceso judicial. Bueno, y siempre, digamos, todas las intervenciones tienen que ser interdisciplinarias y desde una perspectiva de derechos, pensando en la protección y garantía, digamos, respecto de la persona y de su voluntad en todo momento. Bien. Bueno, Ana, yo con esto ya habría terminado el Power, que se los puedo compartir si quieren después por correo para que les quede la información un poco más detallada respecto a los plazos y a los procedimientos. Sí, perfecto, perfecto, Camila, muchas gracias. Si tienen preguntas, les pedimos que las escriban en el chat o que las recuerden, porque después sobre el final de las exposiciones vamos a abrir a preguntas a los dos expositores. Bien. ¿Sí? Bueno, gracias, Camila. Y ahora damos bueno, la bienvenida y a nuestro segundo expositor, que es el licenciado Alfredo Macrade. Alfredo es psicólogo, egresado de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Él es diplomado en gestión de gobiernos locales en primera infancia. Ha realizado máster en gestión y servicios públicos de salud y en drogadependencia también.
Ha trabajado en varios cargos vinculados a la Dirección de Salud Mental y Atención de las Adicciones a lo largo de bueno, su extenso trayecto laboral. Y en la actualidad, él trabaja como coordinador de salud mental y consumos problemáticos en la región, de la región sanitaria número 6, de la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Alfredo nos va a compartir o nos va a hablar acerca de la construcción de redes comunitarias, particularmente la salud mental comunitaria, la formación de equipos vespertinos y el CPA en relación a su reformulación a partir de los centros comunitarios. Bueno, bienvenido Alfredo y te escuchamos. Bueno, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, un momento que voy a quitar el anclaje acá. Bueno, buenos días a todos. En principio agradezco la invitación y articulación que posibilitó que va a posibilitar de alguna manera de que podamos generar algún nivel de intercambio, en principio sobre algunos conceptos, pero muy fuertemente entre sistemas y efectores que a lo mejor trabajan con terminologías, con lógicas y con nociones respecto al tiempo de ejecución de algunos resultados distintos, ¿no? Yo escuchaba a la compañía de Quilmes previamente en la presentación de la ley, y me resultó como muy interesante, siempre es bueno darle una nueva pasada y aprovecho para comentarles que es una ley que ha sido en el curso de la historia de esta misma ley, ha sido una ley que ha sido muy militada por los colectivos que trabajamos vinculados al tema de los fenómenos de la salud mental y de los fenómenos en ese momento de los consumos problemáticos o de lo denominado en ese momento adicciones. Me acuerdo en ese momento, quizás había venido Benedetto Sarraceno, que era el referente de salud mental de la OMS en ese año previo a la sanción de la ley, a esclarecer, a conversar y a hacer una comparativa de sistemas entre los distintos países vinculado al tema de la salud mental y alguna caracterización de las particularidades que la salud mental representaba en nuestro país, ¿no? Quizás un concepto a tener presente en el inicio, y que nos resulta importante transmitirles, es que la noción de salud mental, tal cual nosotros la manejamos, es un concepto, es una noción y son una serie de prácticas que se desagregan y están un poco superando la noción clásica de la psicopatología o los trastornos en el campo de la salud mental, de la psiquiatría. Por lo cual nosotros cuando hablamos de salud mental estamos en un concepto que se desagrega de lo que es la maniobra psicopatológica para ir sobre las personas más en el sentido del sufrimiento que padecen en un sentido amplio. Esto quiere decir de que quizás nosotros venimos de un esquema donde toda caracterización vinculada a un problema con padecimiento mental se daba por sus características sintomáticas. Uno caracterizaba en términos diagnósticos multiaxialmente, porque el DSM-4 es un manual de psiquiatría que toma un diagnóstico en 5 ejes, pero siempre enfatizando los niveles de la presentación psicopatológica, es decir, la parte, digámosle así, perdonen los psicólogos, psiquiatras que están en el auditorio, pero tengo que suponer en términos generales que quizás hay profesionales de otro campo, les pido disculpas a los compañeros del mismo campo, que me va a resultar como medio simplón lo que digo, pero en el inicio la salud mental se constituye en un punto de ruptura respecto a lo que es el manejo del fenómeno mental del lado de lo psicopatológico o de la psiquiatrización de lo que ocurre en el campo de la salud mental.
el concepto que posibilita la ruptura o el pasaje de la caracterización psiquiátrica de un cuadro y una persona a la consideración de que ahí hay algo vinculado a la salud mental de esta persona es el concepto de sufrimiento. El concepto de sufrimiento psíquico, de sufrimiento social, de sufrimiento ambiental, es el que posibilitó y estuvo muy presente en el ideario constitutivo de la ley que reseñaba la compañera, estuvo muy presente para pasar de este paradigma psiquiatrizante a un paradigma de consideración de la salud mental. La salud mental, con esto estoy tratando como de comentarles, es un concepto que va mucho más allá de la presentación psicopatológica y de las psicopatologías más graves o más notorias que tiene la comunidad, para ir sobre un concepto de la salud mental y cómo se juega esto en las variantes de la población en general. Es decir, pasar a la salud mental nos hace pensar que no solo nos encargamos de la esquizofrenia, como antaño fue práctica muy usual en nuestro campo de las psicopatologías, sino que nos encargamos de una serie de trastornos que están muy vinculados a los quehaceres de la producción de la subjetividad comunitaria de este momento. Por eso algo conversamos en la previa ahí con Juan Francisco y demás compañeros, Juan Cruz y Ana, sobre que quizás el nivel de prevalencia, de presentación de la problemática en salud mental hoy día está como más jugado en relación a trastornos que nos pueden atravesar a cualquiera de nosotros, ¿no? Crisis de angustia, crisis de ansiedad, trastornos vinculados a la ingesta no prescripta de psicofármacos y demás cuestiones, que no son el loco furioso, medio pensado de una manera maniquea en los medios por momentos o en distintas nociones del fenómeno de lo mental, que piensan que la salud mental solo se encarga de hacer algo con esta presentación tan grave por momentos de la situación. No, la salud mental se encarga de todo el espinel de trastornos que padece el global de la población. En ese sentido, ya utilizando esto como introducción, les voy a contar que voy a como tratar de hacer una comunicación ordenada como en 4 campos, en 4 corpus conceptuales, para hacer reseña y título de alguno de ellos, no para ir en profundidad. Sí, quizás voy a dar más vuelta en relación a la noción de redes, una noción interesante porque supone también una superación de la idea de redes como aquel recursero que históricamente conocíamos, ¿no? A veces uno piensa que el recursero constituye una red, pero a nivel de los territorios una red es mucho más profundo, tiene otro nivel de incidencia y produce otros fenómenos vinculados a la afiliación de aquel que está en el marco de atravesamiento de un trastorno en salud mental. Por eso les voy, primer tema 1, digámosle así. Perdonen a lo mejor que si les resulta un poco críptico la cuestión, pero no estoy tan acostumbrado a hablar a no profesionales del campo de la salud mental. Pero voy a intentarlo, como me pedía Ana. Bueno, un primer campo sería, les voy a comentar algunas líneas de trabajo presentadas en el proyecto actual de salud mental. Nosotros, en relación a ese proyecto presentado a nivel provincial el día 15 del mes pasado en la UNLA, fue como raro y particular, y el gobernador ahí, y también Julieta Cármenes, que es nuestra subsecretaria, tomaban la particularidad de que era una presentación de un programa de desarrollo de ahora hacia 6 años adelante, y era un programa que en muchos casos era referencia de trabajos que ya veníamos realizando y no eran una enumeración de trabajos a realizar. Un poco la particularidad de gestión que implicó la pandemia hizo que arrancásemos un montón de cosas y que las presentásemos con posterioridad a su inicio. Ahí Axel nos decía en esa presentación de la UNLA, en relación a la particularidad que tenía esta manera de presentar un proyecto, que era un proyecto que ya estaba en curso, no era un anuncio, y que tenía un carácter inaugural, esta manera de hacer las cosas, que era como muy típico de lo que él registraba y conocía vinculado a
al fenómeno de la salud mental. Nos reseñaba ahí, se los cuento, es medio un chusmerío, pero me pareció interesante que tanto su padre como su madre, como su hermana, como distinta gente de su entorno familiar, son psicólogos, psiquiatras y pertenecen a este campo, y eso lo había como embebido mucho en el fenómeno de la salud mental, en las maniobras de intervención de otras décadas en relación a esto, y nos sorprendió bastante en la presentación porque el tipo sabía de lo que estaba hablando. No fue una presentación formal, sino de que pudo presentar, había leído todo el programa y pudo presentar algunas de las acciones que veníamos desarrollando como si fuesen propias. Obviamente Julieta ahí, nuestra sub, se retoma la cuestión, enfatiza algunos elementos, pero el primer, digamos, en ese primer eje de presentación de cuestiones vinculadas a la salud mental, lo que quedaba como claro es que la salud mental tiene que pensarse para nosotros con base en la comunidad, y pensar la salud mental con base en la comunidad implica la construcción de redes, que es un concepto de construcción de redes que voy a tratar de desarrollar en el último punto de la exposición de hoy. Después hubo una reseña en la presentación del plan a lo que es la maniobra de readecuación de hospitales generales que estamos produciendo, vinculado a la posibilidad del manejo de situaciones agudas en el campo de salud mental en el marco del Hospital General mismo. El Hospital General, históricamente, ustedes lo sabrán, cuenta con un servicio de salud mental, que es un servicio que en general funciona a la mañana hasta el mediodía. Entonces una primera maniobra vinculada al trabajo del fenómeno de la salud mental en el marco del Hospital General fue incorporar un equipo vespertino multidisciplinario, como supone la ley de salud mental. Es decir, se nombró la provincia un psicólogo, un trabajador social y un psiquiatra en la guardia de la región sanitaria sexta, que es Conurbano Sur, 12 hospitales que teníamos referencia que recibían la mayor cantidad de situaciones agudas vinculadas a la salud mental, de acuerdo a un registro que tenemos nosotros de un equipo que se llama LERIC, que es un equipo de psiquiatra, psicólogo, trabajador social, que asiste a la guardia con ambulancia, va a las guardias de los hospitales generales cuando se presenta algún paciente que por ciertas características no puede ser abordado en ese mismo marco. Nosotros tratamos todo el tiempo de que vaya ese equipo y no que ese paciente vaya a una derivación en un dispositivo de corte manicomial, en principio porque estamos cerrándolo, y en segundo término porque consideramos que el manicomio no cura a nadie, sino que simplemente lo aísla y lo deja por fuera de la mirada del status quo, considerando que eso es una resolución, pero para la comunidad y no para el usuario y o su familia. Por eso nosotros, de acuerdo a este equipo que tenemos, que va a las distintas guardias hospitalarias de lunes a lunes de 8 a 20, evaluamos en la región sanitaria sexta el reforzamiento con equipos vespertinos de 12 hospitales. 12 hospitales, bueno, acá hay algunos compañeros por la referencia que yo acá veo el CAJUS de Almirante Brown. Bueno, ahí se instaló, por ejemplo, el equipo vespertino, tanto en el Hospital Lucio Meléndez como en el Hospital Oñatibio. Y como parte de esta readecuación de los hospitales generales para la contención y abordaje del fenómeno de la salud mental, también en algunos hospitales se generaron camas propias de salud mental adentro del hospital. En el Oñatibia, lo digo solo porque veo un cartelito de Brown, en el Oñatibia se generaron 6 camas de manejo del agudo en el marco del Hospital General, que era una formación que la mayoría de los hospitales, excepto quizás el Levita de esta región sanitaria, no contaba. No había la posibilidad de internar a un paciente con cierta fenomenología de la salud mental, y pensemos el paciente con fenomenología de la salud mental, a lo mejor cualquiera de nosotros en un alto nivel de estrés laboral y bajo nivel de interacción o lazo social, generando algún nivel de tensión o ideación suicida, ¿no? Ese es un paciente de la salud mental. No pensemos el loco furioso, que también es, pero es más parte de la cinematográfica y de los medios y de la presentación mediática que se hace del tema, porque hay entre una proporción de 1 a 1000, la mayoría presentan trastornos absolutamente compatibles con cualquiera de nosotros, ¿no? En ese sentido, nosotros en esta maniobra de ver cómo hacemos para que el Hospital General
pueda contener, más allá de la maniobra histórica de los hospitales generales, de tener un servicio de salud mental, cómo hacemos para que pueda sostener la presentación aguda y cómo hacemos para que una vez que ese cuadro esté compensado, pueda desarrollar algún tipo de tratamiento y o morigeración de los niveles de sufrimiento que lo situaron en esa posición, en esos 7, 8 días en una cama de internación en el hospital general, que obviamente tienen otras características, ¿no? Capaz que tienen un patio, tienen una sala para jugar a las cartas, es otro tipo de cuestión, es abierta, obviamente, y está cerca de la guardia porque muchas veces en el inicio de la descompensación del fenómeno mental, de la salud mental, es necesario algún tipo de intervención farmacológica y o médica. Otra cuestión que nosotros ahí como estamos propugnando y tratando todo el tiempo es que se atienda al paciente que llega al hospital general, aunque llegue con una manifestación que en el inicio uno identifica como parte de la salud mental, que se hagan todos los screenings médicos que uno habitualmente le haría a cualquier tipo de usuario. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, aparte de tener un episodio agudo de ansiedad, tiene diabetes. Y a lo mejor esa diabetes está muy alta, y que esté muy alta esa diabetes le genera algún tipo de cuadro confusional, que si uno no sabe médicamente que eso es producto de la suba del azúcar en sangre, puede pensar que está delirando y en realidad no. Y eso nos pasa mucho. A veces se tiende como, hay que trabajarlo muy detallada y cercanamente, porque se tiende a pensar que todo paciente que transita el campo de la salud mental no tiene una comorbilidad biológica. Y nos encontramos en muchos casos que hay cuadros mentales derivados de la biología de esa persona que es necesario abordar en términos orgánicos, no solamente en términos de lo mental. Después, bueno, eso sería como un segundo eje, toda la readecuación en hospitales generales, formación de equipos vespertinos. Cada una de las regiones, sobre todo de conurbano, ha tenido esta readecuación de conformación, de quizás, digamos, situar ahí donde se presentaba el fenómeno mental, pero no había nadie que pudiese abordarlo. Por eso es que se arman los vespertinos, y el vespertino tiene está armado por estos tres tipos de profesión que supone la ley, que es un trabajador social, un psicólogo y un psiquiatra. Las funciones del equipo vespertino, les comento, como una posibilidad de ir ampliando nuestra red con ustedes y ustedes con nosotros, tiene a su cargo 4 tareas simplemente. Las tareas del equipo vespertino en el marco del hospital es manejar la interconsulta, que muchas veces se produce de distintos servicios, clínica médica, X servicio del HOSPI produce una interconsulta de salud mental, tiene como misión la compensación de los cuadros agudos y o cuadros de excitación psicomotriz que se presentan en la guardia del Hospital General, tiene la función vinculada al abordaje de las infancias, que es un fenómeno que ha tenido algunas prácticas un poco marginales en el curso de la historia de la salud mental, todo lo que es la problemática de salud mental infanto-juvenil, hoy día tiene un lugar central en el abordaje que tiene nuestra SUBSE, primero porque es lo que corresponde en función de los niveles mayores de vulnerabilidad que tiene la población infantil. Y el segundo término, porque si uno no apuesta muy fuertemente ahí, probablemente lo no resuelto en ese momento se presente un tiempo después como un fenómeno de mayor agravamiento cuando esa persona es adulta, ¿no? Entonces hoy día una de las misiones del equipo vespertino tiene que ver con el abordaje de la problemática infanto-juvenil en la salud mental. Y el cuarto objetivo de esos equipos vespertinos, que se sitúan en el marco del Hospital General, no todos, pero en un porcentaje alto de los hospitales del conurbano, es la función de enlace comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la persona, nosotros siempre tratamos de que si el paciente entra en agudo en el marco de un hospital, rápidamente se lo compense, esto es una maniobra de contención psicológica y farmacológica, y después vaya al hospital cercano a su domicilio, porque la misión de enlace comunitario tiene que ver, en principio, que esa persona salga y sepa dónde va a continuar su tratamiento, pero también sepa dónde va a jugar al fútbol, si es joven, dónde va a jugar al ajedrez, si es más grande, a qué centro cultural va a ir. Nosotros tratamos de que la persona salga del episodio agudo que se compensó en el hospital
con una serie, una gama de lazo social que le posibilite no solo ir al psicólogo una vez por semana y cada 15 al psiquiatra a recibir su prescripción, sino reconstituir algo de su entramado familiar o de referencia afectiva. Muchas veces nos encontramos con gente que no cuenta con familia, pero eso no quiere decir que no hay un lazo afectivo que haya generado en algún lugar. Por ejemplo, les comento como una breve referencia, por ejemplo, en Lanús nosotros teníamos a una persona, un joven, digamos, una persona joven, que estaba delirando todo el tiempo y dormía en una estación de servicio. Nos piden una intervención de la casa de la provincia de Ushuaia en relación a él, porque era un muchacho que había sido intervenido en Ushuaia en algún momento, y quien nos ayuda a la intervención, vamos con la ambulancia, este equipo de enlace móvil que es el ERIC, puede ir a la guardia hospitalaria, pero en ese caso fue a la estación de servicio. El muchacho en principio no quería nada, nadie se quejaba de él, pero hacía frío, como movilizó socialmente del lado del acompañamiento y la contención, y de ahí que va el equipo, va el psiquiatra y la psicóloga, bueno, él no accede, se pone a conversar, no accede a esto, y se quedan los profesionales ahí como craneando, conversando, y hablan con un playero, y ven que todas las mañanas en el café de la estación de servicio, este playero le convidaba un café a este pibe que estaba tirado ahí. Y ese punto de entrada hace que se continúa, se va acompañando, el playero le empieza a administrar primero a escondidas la medicación, en segundo término a voluntad propia, y en tercer término vuelve el ERIC a las 3 semanas, y ese paciente accede a ir a una internación. Lo internamos en el hospital Jorge, tuvo su avatar, no es que se va a curar, porque es un trastorno crónico con un carácter incurable, pero muchas veces la alternativa de rápida, poco eficaz y absolutamente deshumanizada contra la ley y contra los derechos humanos de esa persona hubiese sido mandarle la ambulancia con el patrullero, subirlo y meterlo de cabeza en el hospital Evita. Pero nosotros sabemos que eso dura 3 horas y media. Es hasta que ve dónde están las puertas y se vuelve a ir, porque tampoco los servicios hospitalarios son espacios que produzcan una cuestión de seguridad penitenciaria respecto a estas personas, que no corresponde, pero tampoco es. Por eso a lo mejor un tipo de maniobra en red, no podría ejemplificarla en esto, que nos demandó 2 o 3 semanas, pero intervino el playero, intervino la casa de la provincia de donde provenía, intervino un equipo móvil y finalmente un centro de internación, de manera de que uno tuvo que darse ese tiempo para posibilitar que este muchacho pudiese tomar esta alternativa terapéutica, ¿no? En ese sentido, la readecuación del monovalente o el cierre de lo manicomial avanza en 2 caminos. Un camino es que cada vez estamos descentralizando y volviendo a su casa o repatriando a su provincia, a su barrio, obviamente en una maniobra muy cuidada a cada una de las personas que está hace más de 10, 15 años en manicomio y no tiene condiciones para estar en el punto de que el cuadro agudo vinculado a la salud mental se resuelve en la mayoría de los casos en un mes. En un porcentaje mínimo, 5 o 10%, demanda más tiempo. Pero unos piensen que teníamos personas en los manicomios que hacía 10 años que estaban ahí. En algunos casos, estas personas cuando vuelven cuando decimos no hay razón para que esté ahí, ya no cuenta con familia, no lo conocen en el barrio. Entonces una maniobra que se llama PREA, que muchos hospitales monovalentes la tienen, es asociar a estas personas entre sí y que el equipo del monovalente, que antaño lo atendía en pabellón, vaya a estas casas donde 3 o 4 usuarios de lo anteriormente manicomial se asocian, juntan guita de sus pensiones, se arman un esquema para comprar alimentos, el hospital ayuda, monitorea, regula la cuestión de la medicación, pero viven en una casa y el equipo va 1 o 2 veces por semana a visitar de acuerdo a lo que necesite ese núcleo convivencial. Esa sería una de las estrategias posibles de desconcentración de la población manicomial o de lo llamado la desmanicomialización. Porque la mayoría de los cuadros, el episodio agudo se remite relativamente rápido. Entonces,
se ha generado en esta lógica de lo manicomial una idea de que el encierro prolongado cura algo. Pero en realidad lo que nosotros venimos viendo en los grandes manicomios es que lo que produce es un nivel alto de aislamiento social, y el fenómeno asociado a esos niveles de aislamiento deteriora a la persona, y no es una persona que no esté en condiciones de vivir con nosotros o entre nosotros, ¿no? La lógica manicomial va más allá del manicomio mismo, sino que es un principio que supone que la curación se daría por aislamiento y lejanía. No casualmente, supónganse Oppendorf, que es una ciudad como de 800 hectáreas, cuando se lo funda, en 1908, se lo funda lejos de la capital, y se lo funda casi como una ciudad que se auto regulaba. Tiene, capaz que lo conocieron, la conocen Oppendorf, pero Oppendorf tiene ha tenido desde un pabellón de cirugía, talleres, una morgue, una iglesia. En ese sentido, es muy importante saber que la lógica manicomial no es la construcción misma de las paredes del manicomio, sino que es esta idea de que pensar que el fenómeno mental se lo trata y se lo cura con aislamiento. Esta misma lógica manicomial nos atraviesa muchas veces a nosotros en el marco de los hospitales generales y en distintos escenarios de lo comunitario, y se piensa que la solución para esa persona o el sufrimiento que presenta esa persona y la molestia que presenta en su entorno se cura con aislamiento. Por lo cual eso es lógica manicomial jugado en lo territorial o en los barrios, ¿no? Por lo cual no hay que pensar que el manicomio son las paredes del manicomio, sino que es una lógica que supone que el fenómeno de sufrimiento en términos psíquicos y o mentales de una persona se cura con aislamiento. Nosotros venimos a decir que eso no ocurre de esa manera. Bueno, tenemos varios programas, solo se los voy a reseñar. Tenemos un programa de provisión de psicofármacos que tiene sus particularidades, pero la idea es que el Estado, por intermedio de los CPA, hospitales o la descentralización en las partes de salud mental de los municipios, provea los psicofármacos que son prescriptos. Está funcionando bien, hay provisión sobre un vademecum que generamos de cerca de un 90% de la variabilidad de psicofármacos que se supone ahí. Algunos municipios tienen problemática en la gestión de la llegada de eso del hospital hacia ellos, pero ese programa que se llama PURSIP actualmente ha tenido como una fuerte inversión, y una fuerte inversión en su logística, y también lo que empezamos a hacer es un diseño y una visibilización de los tipos de prescripción y tipos de diagnóstico que la sostenían. Porque a veces nos encontramos con prescripciones históricas que claramente tenían que ver con que el paciente iba y el psiquiatra le repetía la receta. Ahora, eso sostenido en 5 años constituye una práctica que no va sobre la curación, porque hay una variabilidad de prescripción del psicofármaco. En muchos casos el psicofármaco es necesario. Ahora, si te pusieron hoy un psicofármaco y dentro de 5 estás con el mismo, seguro que ahí hay una desatención, porque hay una variabilidad de la presentación subjetiva que muchas veces requiere el psicofármaco para atemperar ese fenómeno de sufrimiento, que va variando conforme transcurre el tiempo de esa persona. Entonces, el PURSI contempla no solo la previsión de psicofármacos, sino el armado de un vademecum de qué tipo de psicofármacos, y una revisión mensual o bimestral de las prescripciones que se están dando. Y nos hemos encontrado con mucha grata sorpresa y con mucha sorpresa desagradable en relación a esto, pero venimos como laburándolo fuertemente. Después hay, a nivel de la SUBSE, han visto disminución en las instituciones monovalentes, cómo se deja de ser, esa no la llegué a ver del todo. Después, si les parece, la tomamos, porque tengo algunos datos de la reducción cama que tiene la provincia respecto a monovalente. Y la otra, después la leemos. Bueno, tenemos un programa particular de infancias y juventudes en el eje de visibilizar la cuestión de los fenómenos de salud mental en el marco de las infancias. Nos encontramos en principio con que hay quizás una demanda medio poco pensada de psiquiatría infantil,
nosotros vamos por otra versión. Nosotros vamos por la versión, si un niño está con un trastorno mental, primero hay que internarlo en pediatría. No necesitamos monovalentes para niños. En el marco de la pediatría hay que intervenirlo, como cualquier niño, lo intervendrían si tiene otro tipo de problemática, irá al psicólogo, irá al psicopedagogo, irá al psiquiatra, se trabajará un tiempo determinado eso y después sale a lo ambulatorio. Por lo cual ahí la maniobra de intervención vinculada a las infancias y juventudes tiene que ser en el marco del hospital general, como haríamos con cualquier otro niño, o en el marco de los dispositivos ambulatorios, en principio de generación de lazo social y no de hiperespecialidad respecto al psicofármaco que se le prescribe. A veces, cuando uno no está en este campo, se encuentra con una variabilidad excesivamente amplia de diagnósticos que describen una situación de sufrimiento. Pero al final, cuando uno atiende, se ve que en la base hay niveles de sufrimiento psíquico que es necesario tratar, morigerar y atemperar, más allá del diagnóstico, que muchas veces los laboratorios incentivan a que se produzca, porque hay todo un gran negocio de la salud mental vinculada a la ampliación de los diagnósticos y la ampliación de los psicofármacos prescriptos para esos diagnósticos. Por eso nosotros somos muy cuidadosos en la infancia, en principio, en situar un esquema de abordaje no internativo, no farmacologizado, que puede requerir tiempo de internación y puede requerir en algún momento alguna prescripción psicofarmacológica. Pero no hay que desagregar un diagnóstico de toda esa situación en agudo, ¿no? Uno en agudo no sería como lícito un diagnóstico en términos psicopatológicos en el agudo de esa persona, porque uno puede estar bajo un efecto agudo vinculado a la ingesta de algún tipo de sustancia, y si uno evalúa eso ahí, uno dice, esta persona está delirando, alucina, es una esquizofrenia que se desencadenó en la juventud, edefrenia, pero en realidad está haciendo caso omiso del contexto, que es el episodio agudo de... que es el episodio agudo que lo generó, que tiene que ver con el contexto, ¿no? En ese sentido, tenemos un programa específico de infancia, un programa específico de abordaje de los consumos y un programa específico de abordaje de los niveles de tensión, ideación y pasaje al acto en términos del suicidio en la juventud. Es un fenómeno que también está como siendo visualizado en este momento. Para resumirles, porque me parece que me estoy yendo con el tiempo, yo diría, vamos a pensarlo así. Si uno, no sé si se me está viendo, porque no estoy en esa pantalla. Bueno, sobre este fibrón, uno podría situar los trastornos psicopatológicos. Podría poner en la puntita esquizofrenia, neurosis obsesiva, trastorno de consumo, ideación suicida. Ahora, si uno diagnostica o encara la situación en este nivel de simplicidad de tomar solo lo psicopatológico, estaría perdiendo de vista un segundo eje que interactúa todo el tiempo con este, que es los niveles de lazo. Un esquizofrénico, que es un trastorno mental grave, en un alto nivel de lazo social, supongamos que en la punta de este está el nivel de lazo social alto, es un cuadro que no representa un nivel de gravedad agudo para nosotros, porque es una enfermedad psicopatológicamente grave, pero integrada socialmente en un alto nivel de lazo social. Mientras que si en el otro extremo uno sitúa un neurótico, que es cualquiera de nosotros, en un bajo nivel de interacción social, ahí uno estaría situando el perfil clásico del suicida, y eso sí constituye un fenómeno mental agudo que requiere una inmediata intervención. Por lo cual, fíjense que si uno hace interactuar los niveles de lazo social por sobre el eje de la psicopatología, se da cuenta que lo agudo lo da la ausencia de la red social de contención que esa persona pueda estar transitando en ese momento. Por eso yo trabajo mucho con los compañeros que están en el marco de los vespertinos en los hospitales, diciéndole que el desencadenamiento del fenómeno agudo probablemente corresponde a un impasse en la red de contención de esa persona y no a la enfermedad misma y en sí. Nadie cae al hospital en agudo por tener una esquizofrenia, sino que se cae,
o uno entra en agudo cuando el nivel de interacción y o lazo social disminuye o se rompe. Hay un impasse en la red de contención de esa persona. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y me parece que hace la caracterización de que cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de psicopatología, sino que estamos hablando del cruce entre los niveles del lazo social y la psicopatología. Bueno, efectores, nosotros tenemos CPA, son centros de manejo ambulatorio, actualmente trabajan en todo el marco de las problemáticas que presenta la salud mental, históricamente solo abordaban problemáticas de consumo. Tenemos un dispositivo nuevo que son los centros comunitarios. Los centros comunitarios son talleres que arman a la trama de la construcción del lazo. Capaz que un vecino comparte un taller con un usuario de nuestro CPA o con un pibe que está internado en algún centro de internación nuestro, porque nosotros consideramos que los centros comunitarios en esta construcción de lazos es necesario que la gente se mezcle, que no sea talleres para los que están internados o talleres para los que están en un centro de ambulatorio de atención, sino que sea un taller de acuerdo al tipo de interés, y ese interés en general se reparte de igual manera entre el barrio circundante, el que está internado y el que está en ambulatorio. Por eso la característica un tanto distintiva de los centros comunitarios es que se intenta producir niveles de lazo social, en donde la población que habita esos talleres tiene que ser mezclada entre los normales y los no normales, digámosle así, porque esa es una distinción vieja que está caída, pero ahora hay que ponerla en acto, como para que ahí se produzca un fenómeno de la salud mental. Tenemos centros comunitarios, CPA, tenemos unidades residenciales de atención, que son centros de internación para consumos problemáticos, tenemos los equipos vespertinos, tenemos los servicios de salud mental de los hospitales generales, como históricamente existía. Hay varios monovalentes en la provincia de Buenos Aires, todos tienen algún plan de readecuación, de armado de estas casitas, que yo les decía que en la zona de Tempra y Loma se llaman PREA, que son la posibilidad de producir niveles de asociación entre las personas que están crónicamente en el manicomio, para que vayan a una casa y el equipo terapéutico las acompañe en esa casa y no que estén encerrados en un pabellón. Y tenemos por otro lado, en este momento en la provincia, un montón de sectores de corte comunitario preventivo y de bajo umbral de acceso de la Cedronar, y tenemos por otro lado los dispositivos municipales de atención, que cada municipio es como un mundillo en sí mismo, pero tenemos un alto nivel de interacción, trabajo, y por momentos intentamos algún nivel de rectoría respecto, por ejemplo, a lo que sería, que nombraba la compañera, el triple oficio, ¿no? Que es toda una maniobra. Claramente el triple oficio para nosotros no constituye un fenómeno agudo de la salud mental, sino que constituye un fenómeno que está mediatizado por la intervención de la justicia y la angustia de la familia. Puede ser o puede no ser agudo. A veces vamos a la casa con la ambulancia y nos encontramos con que la persona nos dice, no, pero si me dicen que vaya, yo voy, y ahí se transforma simplemente en un ir, evaluar, generar algo y dar un turno, y a veces uno cae y tiene que medio a la fuerza subir a la persona a la ambulancia con acompañamiento policial. Pero ahí tenemos algún nivel de intervención. Como para ir cerrando, ¿voy bien, Ana, con los tiempos? Iría cerrando. Como para ir cerrando, disculpen lo apretado de la exposición, yo diría, la red, que es como el métier de trabajo mío, es la construcción de redes en el marco de la salud mental comunitaria en distintos territorios. ¿Qué quiere decir en distintos territorios? Y en principio que cada uno tiene sus particularidades históricas que los hace de alguna manera distinto a otros, pero son parte de la misma construcción histórica lo que los hace iguales, ¿no? Es decir, son todos extensiones de la patria, microextensiones de la patria en cada uno de los territorios, que requiere ciertas maniobras para que se pueda contener el fenómeno de aquella persona que está atravesando algún cuadro de salud mental de una manera humanizada. ¿En qué consiste la construcción de una red? Y en posibilitar que cierto barrio contenga a su propio loco, digamos de así. Históricamente, o en muchos barrios del conurbano, del campo, el loco del pueblo
tiene un nombre y apellido y tiene una historia un poco mítica, en donde dice, bueno, se volvió loco. Acá en mi barrio, yo me acuerdo, estaba el loco Papelito. Y la historia constitutiva que explicaba el barrio de por qué se había vuelto loco. Papelito porque agarraba un diario y te lo rompía todo, entonces uno lo quería encontrar y tenía que ir siguiendo donde había diario roto. Y decían, en mi barrio decían que el loco Papelito se había vuelto loco cuando había tenido una desaveniencia familiar en una sucesión que los hermanos lo habían cagado y él había roto la escritura de cómo lo habían estafado, Esta construcción mítica que explica esa locura, muchas veces hace que uno pierda miedo a la locura. Y yo recuerdo que esta persona iba, tomaba un café en tal bar, tomaba en la esquina tal otra cosa, después dormía en cierto lugar pero le arrimaban una frazada, de vez en cuando iba a algún comedor. Es decir, había toda una contención social, no cura, pero una contención social que posibilita que uno pueda abordar eso, ese caso, y ver si hay alguna alternativa de morigeramiento de los niveles de sufrimiento más humanizada. Es decir, históricamente nuestras comunidades no apelaban a la policía para manejar aquel que era medio raro en lo social, sino que había toda una trama de construcción y contención que posibilitaba cierto abordaje, como este chico de la estación de servicio de Lanús. Uno puede mandarle a la policía y rápidamente sacar a eso que molesta la vista de ahí, pero la vueltita es corta porque se va del hospital y vuelve al mismo punto. O puede darse esta maniobra de contención barrial social que hace que se compense en su momento agudo y después vuelve al barrio con sus particularidades y como un dato de referencia respecto al barrio. La construcción de red supone algo de esto. Muchas veces las construcciones de red arrancan con la juntada de los profesionales preocupados por un caso o situación y van avanzando más sobre la construcción de una lógica y una ética de funcionamiento que supone que la locura no se la cura con aislamiento. Hay otras redes, y para terminar les reseño algo vinculado a una red concreta. Había una red de salud mental que se propuso en su barrio delimitar geográfica y casi cartográficamente todas las personas que habían muerto por el COVID, ese resto no matable de la persona que había muerto en el hospital, y graficarlo en su propia plaza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El carnicero del barrio, Juan Acosta, que era otro vecino que murió. Todos los vecinos de un barrio requerían, porque fue tan abrupto, fue tan sin ritual de posibilidad de duelo lo acontecido durante el COVID, que no solamente en términos de la propia familia o de lo individual faltó el duelo, sino que faltó el duelo en términos de la construcción comunitaria en algunos barrios. En ese barrio en particular, la red de salud mental delimitó geográficamente en la plaza distintos lugarcitos que tienen algún recuerdo, alguna nominación o alguna marca de este resto no matable de las personas que murieron aisladas en el hospital como consecuencia del COVID. Es decir, las redes, las maniobras de las redes vinculadas a la salud mental restituyen este resto humanizante incluso en aquellos casos, como es la muerte por COVID de todas las personas que ocurrió, incluso de este resto no matable y de esas personas restituyen algún lazo en la subjetivación, en la construcción comunitaria, que aportan memoria, verdad, y no quiero hacer demasiado eslogan, pero también justicia a la situación. Por eso es parte de la salud mental la cartografía de ciertas memorias, que hace que no es tan importante en ese caso que el psicólogo atienda a la familia, sino que el barrio encuentre una manera de demarcar geográficamente algo que le recuerde al resto subjetivante histórico de su familiar que murió en el hospital aislado durante la pandemia. Bueno, me quedo acá. ¿Puede ser, Ana? Sí, cómo no. Muchas gracias. Muy claro. No. Y acá la gente del Cajus de Almirante Road dice que lo conocieron a Papelito, que es tal cual como vos lo describís. Es vecino nuestro. Y acá hay, bueno, yo tengo unas cuantas preguntas, pero vamos a empezar por las del chat. Juan Manuel, vos tenés micrófono, si las querés hacer vos, si no las leo, las que pusiste en el chat. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Se escucha?
Hoy había querido entrar y no se había escuchado. ¿Cómo estás, Perfecto. Alfredo? Hola, Sí, mi duda era respecto a las instituciones monovalentes y polivalentes. Primero, si ustedes han notado algún tipo de disminución en parte de estas instituciones, y después mi duda era respecto a qué se considera una institución monovalente o polivalente. Por ejemplo, lo pienso desde lo privado y desde la trampa. Me imagino que muchas instituciones monovalentes por ahí ponen un oftalmólogo, un traumatólogo, un odontólogo, prestan un consultorio y ya pasan a ser institutos o considerarse institutos polivalentes. No, se me interrumpió un poquito la señal. ¿Podrías como decirme de nuevo? Sí, la hago más concisa. Puntualmente era consultarte cuál es o dónde se marca la diferencia entre un instituto monovalente o polivalente. ¿Qué tiene que tener un instituto para ser considerado polivalente? Por ejemplo, y lo pienso desde el aspecto privado y desde la trampa, por el hecho de que muchas instituciones monovalentes agreguen un servicio de oftalmología o, no sé, o un odontólogo, le alquilen un consultorio a un odontólogo, y a partir de ahí se ponen, digamos, en línea con lo que la normativa pide y son considerados institutos polivalentes y pasarían a trabajar normalmente. Más que nada para ver si existe elementos o está establecido qué es lo que tiene que tener una institución para ser considerada polivalente. No se te escucha, Alfredo. ¿Hola? Ahí va, ahora sí, ahora Perdón. sí, ahí va. Bueno, perdón, Juan Manuel. Aprecié muy parcialmente tu intervención porque se me interrumpió un poco la señal. En todo caso, si querés, podríamos, porque puedo conjeturar que iba por el lado de cuál es la readecuación del monovalente una vez que no haga esa función, ¿por ahí va la cosa? O si no, repetime, perdón. Ahí la pasé por el chat, para así la podés leer. Bien. Dale, ya lo leo. ¿Han visto disminución en las instituciones monovalentes? Perfecto. ¿Cómo se deja de ser monovalente o qué se considera polivalente? Si pongo un servicio de oftalmología, dejo de ser un monovalente. Perfecto, una pregunta aguda. Bueno, sí hemos visto una cantidad, sí se ha producido como maniobra de gestión una reducción de la cantidad de camas de los monovalentes de toda la provincia. Se fue de 1.700 y pico a 1.000 más o menos en este momento, por lo cual venimos como en una baja importante en el marco de lo que fueron los años y considerando la dificultad de la pandemia, pero hubo una reducción de camas, más asociado a estos programas de asociación entre usuarios del monovalente entre sí y que el equipo vaya a las distintas casitas, modalidad tipo PREA y demás en esta zona. Y después, ¿cómo se deja de ser monovalente? ¿O a quién se considera? Bueno, un poco la idea de, estamos como pensando y tensionando qué hacer, o qué quieren hacer los compañeros que están ahí en el viejo monovalente, y sí es claro que va a permanecer algo vinculado a la maniobra con el agudo. Después, por ejemplo, el Esteves va a mantener sector de gerontopsiquiatría, y lo que sí, yo hablo del Esteves, que es el que conozco, se van a tirar todos los muros abajo, y tiene una cancha de fútbol enorme, que todo ese barrio no la tiene. Entonces esa va a ser la cancha de fútbol del barrio, con ciertos niveles de regulación, qué sé yo. Y después, en 4 de las hectáreas del total del manicomio, se va a hacer ya está licitado, ya está aprobado, ya está, todavía no está iniciado en términos materiales, pero ya está todo aprobado. Se va a hacer un barrio en donde se va a mezclar la gente del Procrear que se haya anotado
y estas casitas de asociaciones entre distintos usuarios del monovalente, del ex monovalente. Por lo cual ahí eso va a quedar como un geronto psiquiátrico, una cancha de fútbol, un barrio en donde estén mezclados cualquiera de nosotros que se anote en el Procrear, más algunos usuarios en este marco de asociación, y un circuito de consultorio externo va a permanecer, y el manejo del agudo va a quedar ahí. Por lo cual, esta es la experiencia del Esteves. Opendoor irá por lo propio, que tiene una cantidad de hectáreas enormes, qué sé yo, Necochea. Cada uno de ellos, un poco lo que va a tratar, no sé si ser un polivalente, en el sentido de un hospital polivalente, sino que quizás se vaya como hacia dispositivos más de corte comunitarios. Me parece que un poco va a ser por ahí, no hacer un hospital de alta complejidad, sino hacer un centro comunitario de mucha agradabilidad, digámosle así. No sé si contesto, Juan. Sí, gracias, Alfredo. Yo tengo una pregunta, Alfredo. Supongamos que yo me acerco a un Cajus, que es uno de los dispositivos en nuestra dirección, y digo, bueno, yo tengo un familiar, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, en mi casa, que está transitando por una situación de consumo problemático. No sostiene el trabajo, vamos a decirlo así, o esporádicamente, se va de mi casa, viene, voy a consultar y les digo, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo ayudo? Bueno, ahí hay distintos niveles como de conserjería que generan los CPA, que tienen como mayor trayectoria vinculado a esto, lo que anteriormente se llamaba la codependencia, que era la familia que convivía ahí, hoy día tiene como un perfil distinto, no se habla de codependencia, pero sí hay ciertos niveles como de indicaciones particulares que uno puede transmitir como profesional para tratar de producir la visibilización de lo problemático que ese consumo tiene la persona y que probablemente no lo esté viendo, ¿no? Uno va por esas variables de intervención, de ir generando algunas modificaciones en la sistémica familiar que posibilitan que se desacomode la persona que está con un consumo y logró cierta comodidad. Uno a veces trata de incomodar al otro en la expectativa de que el otro perciba de que algo tiene que hacer, ¿no? Eso desde los CPA se trabaja como conserjerías profesionales a familia. Y sumo algo que ya dijo Alfredo hace un ratito, que más que nada cuando nos toca atender esas situaciones, yo no soy psicólogo, obviamente, siempre lo hace un compañero esa parte, pero atender a la singularidad del requirente, porque no siempre la sustancia es la que produce lo que me ha llamado por ahí la enfermedad, sino atender si llegamos a atender desde la singularidad, por ahí podemos llegar a apreciar que por ahí no viene el problema, sino que viene por otro lado. Es parte de lo que dijo Alfredo hoy con el ejemplo, me parece, de la creo que era no me sale la enfermedad, del azúcar elevado. Bueno, ya. Sí. Pero bueno, Sí, pero sí. era más o menos lo que Alfredo había dicho. Sí, ahí con el tema, si me permiten un minutito, con el tema de consumos, está como interesante la cuestión, en principio porque venimos como transitando ya más asentadamente a esta altura del siglo un cambio de paradigma respecto al tipo de abordaje, ¿no? Nosotros arrancamos, todos los que arrancamos hace un tiempo, con un paradigma muy abstencionista y fuimos mutando la versión de abordaje hacia un paradigma más vinculado a reducción de riesgos y daños, un poco por el tipo de presentación que tenemos de nuestros usuarios y un poco por la ineficacia del abstencionista, ¿no? Por ambas cosas. En ese sentido, hoy día, aunque hay compañeros que empezaron hace mucho, nosotros conversamos con Juan Francisco, bueno, Juan Cruz en la previa, de que a lo mejor yo cuando arranqué a laburar, nos prepararon para la atención y abordaje de usuarios de heroína
porque se suponía en aquel momento que iba a haber una penetración de esa sustancia y que la cosa iba a ser de tal o cual manera. Después, la verdad, me acuerdo que nos traían médicos de la penitenciaría de Madrid, todo, hicimos toda una formación vinculada a la deshabituación, también en hipótesis reduccionista de ese momento, que era el plan metadona y demás, que era la administración de un fármaco que en el inicio posibilitase el que no se inyectasen con heroína a los pibes de ese momento, y después la cosa fue para otro lado, ¿no? Como que no recibimos, primero no entró esa droga al país, después no hubo una cantidad masiva de heroinómanos, y lo que en un centro de deshabituación terminó siendo una comunidad terapéutica. Pero en el marco de los consumos hoy día estamos en un marco, asentando un marco de trabajo en reducción de riesgos y daños, que no quiere decir de que uno, como a veces maniqueamente manejan los medios, no quiere decir que uno esté a favor del consumo de drogas ni nada de esas tonterías. Pero la maniobra de reducción de riesgos y daños supone un facetamiento de la intervención, siempre en pos de producir algún fenómeno de efecto de cambio subjetivo en la persona que se le posibilite dejar la falopa o tal o cual sustancia, pero el facetar eso hace que no tenemos la paradoja que teníamos nosotros cuando arrancamos el laburo, que nos venía a ver una persona muy comprometida con el consumo un martes y les decíamos, véngame a ver el jueves, pero sin consumir. Y obviamente, de eso creo que volvía 1 o 2 de 200, porque le pedíamos lo que no estaban en condiciones de realizar, y paradójicamente nos venían a contar que eso no podían hacerlo, ¿no? En ese sentido, más allá de las mecánicas concretas y de prácticas que supone la reducción de riesgos y daños, hay una introducción de los niveles de facetamiento, de los tratamientos y de los niveles de ponderación del lazo social por sobre otra cosa. Si vos me decís, anteriormente uno consideraba la gravedad en el tipo de sustancia y en la frecuencia. Hoy día la gravedad de un consumo está dado por alguna variable de esas, probablemente, pero por los niveles del lazo. No es lo mismo el consumo mediatizado por el interjuego con grupalidades, amigos y qué sé yo, que el consumo en soledad. Porque el consumo en soledad lo pone más cerca del borde de precipitar alguna actinagua a esa persona. Por lo cual esto solo puede pensarse en el marco de las políticas de reducción de riesgos y daños. Decir, está mucho mejor porque está en lazo, aunque consuma la misma cantidad de droga que otro que no está en lazo, ¿no? Pero es cierto, el nivel de gravedad en ese caso lo da el tipo de lazo. Muy para el lado de la ruptura de los lazos, y uno va viendo los niveles de deterioro, no solo físico en algunos de nuestros pacientes, sino también en la construcción del tipo de lazo. Capaz que al principio es compatible con el laburo y con los amigos y con la pareja. Después se cae la pareja, después se cae algo de los amigos, después se cae el laburo, y tenés como el avance del deterioro en lo físico y en el lazo social. Pero hay que tener siempre en cuenta esta combinatoria, porque una droga no te da la gravedad de la situación, sino toda esta constelación más compleja, ¿no? Hola, Alfredo. Primero que muchas gracias. Quería hacerte una pregunta, está relacionado con lo que estuviste hablando recién y con lo que hablábamos en la previa. Quería saber tu opinión sobre los medios hegemónicos de comunicación, cómo se demonizan ciertos consumos por sobre otros, ¿no? Porque hay consumos y consumos, está esa doble vara, y nosotros como funcionarios del Estado, cómo deberíamos responder ante esa visión, o cómo deberíamos tratarlo. Sí, sí, hay planteos, coincido, Juan Cruz, con vos. Hay demonización, hay planteo, y son todas maniobras que suponen que la resolución sería la segregación de la persona que está atravesando eso, ¿no? En ese sentido, es como clara la maniobra, como más vinculada a los niveles de exclusión respecto al que atraviesa algo de eso. A mí me parece que a nosotros, digo, por lo menos en el marco de salud y en el que estamos nosotros, nos conviene la cautela y la no totalización de las cuestiones.
En ese sentido uno dice, bueno, si te drogás, te morís. Y no todos. Y si no dejás de drogar, vas a ser feliz. Y no todos. Y si tal cosa, me parece que siempre, por lo menos al nivel, no digo de la mesogestión que desarrollamos, que ahí tenemos que producir servicios, pero a nivel comunicativo, poder un poco ir situación por situación. En esta situación esto, en esta lo otro. Y después, a nivel como más central, los funcionarios míos, que son recapos en eso, tienen ahí como cierta segmentalización de, digo, nosotros no vamos a hacer la gesta antidroga, aunque sabemos que hay dificultades con esto, estamos haciendo políticas bien territoriales, de mucho impacto, de mucha penetración barrial y demás, pero no vamos a salir a hablar de lo que nos proponen los medios como agenda. Vamos a salir a hablar de salud mental, y la salud mental nos atraviesa a consumidores, no consumidores, esquizofrénicos, neuróticos. En ese sentido, fíjense, capaz metiéndome como un poquito más, la psicopatología, históricamente, ha sido, me acuerdo, la semiología del alcoholismo se describe en 1848, Magnus Huss dice, arma del alcoholismo, que hasta ese momento era un vicio, arma la noción de enfermedad. En ese mismo año, en esa misma década, Gran Bretaña, de donde es oriundo Magnus Huss, estaba vendiéndole opio pakistaní a los chinos para poder quedarse con Hong Kong. Entonces, me parece que eso, como ejemplo geopolítico histórico, nos da cuenta siempre de la existencia de la doble vara. Doble vara que hoy mismo también se utiliza la psicopatología para caracterizar en términos, digamos, despectivos a ciertas acciones de políticos del momento. ¿Cómo decirlo? Decir que tal persona tiene tal síndrome, que es una locura de poder, es utilizar la psicopatología a los efectos de la política. En ese sentido, nosotros preferimos cierta cautela. No se trata de psicopatologizar la vida cotidiana, y sí de saber que siempre hay intereses como pujando por ponerle nombre psicopatológico a algunas cuestiones de corte político, pero también de corte diagnóstico de los niños, porque ahí todo el mercado de la medicación, que es uno de los mercados más grandes del mundo, va a vender productos comerciales con distintos nombres. Por eso a veces la dispersión de diagnósticos en lo que es la salud mental infantil es un correlato de la dispersión de producción de psicofármacos para curar esos diagnósticos que te dicen que tenés que hacer. En ese sentido, nosotros en general preferimos la cautela y situar en la agenda pública los niveles de sufrimiento que produce el fenómeno mental, considerando a la cuestión de los consumos como parte de ese fenómeno, por sobre la demonización o la romantización de los consumos, ¿no? Porque también existe la otra vertiente, ¿no? Romantizar el consumo, asociarlo al acto creativo. Y bueno, ahí de nuevo, capaz que sí, capaz que no. En algunos sí, en algunos no. Yo no sé si Dalí necesitaba tal o cual sustancia para pintar lo que pintaba. En todo caso, eso solo habla de Dalí, ¿no? Por eso, ni demonizar ni romantizar, pero tratar de quitar esta noción de la psicopatologización de la vida cotidiana, porque eso está siendo utilizado en muchos casos en términos políticos. Lo hemos escuchado todo a Nelson hablando de esto. Algo que quiero comentar por ahí de la ilegalidad, en cuanto al consumo, que lo importante, lo que trajo yo, lejos de ser conocedor de la ley de salud mental, sé que uno de los parámetros más grandes que se cambió es en cuanto, o sea, que apunta siempre al cuidado del otro. Y lo que le permite hoy a los profesionales de la salud es incluso enseñar ciertas técnicas para evitar otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, ¿cuál era el problema con eso antes de que estuviera esta ley? Que muchos profesionales o no le daban una jeringa limpia, o no le daban a veces o sea, estamos diciendo cosas graves, le está dando una jeringa, le está dando una aguja, le está enseñando cómo tiene que hacer para drogarse. ¿Por qué? Porque eso antes era considerado facilitación de consumo y era un delito penado. Por lo tanto, es algo que por ahí, en esto de la ilegalidad que trajo Juan a la charla, es importante aclarar que hoy los profesionales de salud pueden enseñar, incluso pueden
brindar algunos elementos a la persona que tiene un consumo problemático para evitar otro tipo de males, porque lo que prima ahora, este nuevo sujeto de derecho, es que se prima el cuidado de esa persona y de la salud de esa persona íntegramente. Pero nada, era solamente aclarar esa partecita en cuanto a la ilegalidad. Está bueno saber que no nos van a meter preso. Alfredo, otra cosa más. Esto yo tampoco soy... Yo tengo una... Dale, Juancito. No, bueno, iba a decir esto, es que es una duda que nace más de un prejuicio, pero aprovechando que tenés territorialidad, como para tener ahí una opinión un poco más formada. Respecto a esto de el consumo, digamos, en base a una idea o un escape de la realidad, digamos. Uno prejuzga, desde nuestra posición más cómoda de clase media, que hay mucho de consumo, digamos, en sectores más vulnerables, en esa lógica, digamos, de, bueno, afrontar, digamos, la realidad es costosa. Digo, después nos pasa a nosotros también, porque algunos no podemos procesar ciertas cuestiones y también podemos llegar a caer en ese tipo de consumo. Pero esta lógica de si efectivamente está visto que hay un consumo en base a tratar de huir de la realidad que nos aqueja, sería más o menos la... Sí, yo creo, se interrumpió un poco la señal, espero poder bien interpretarte, Juan. Me parece que uno diría, hay una asociación pobreza-consumo, por un lado, ¿no? Que es si la cosa va por ahí, quizás se estudió como muy fuertemente en el momento del surgimiento del Paco, ya 2001, 2002 surge en Plátanos el Paco, y se estudia en qué sector prioritariamente se consume Paco. Después, al principio hay una identificación de ese consumo con los sectores más vulnerables de lo social, como migración del consumo de los solventes y los pegamentos hacia el Paco, y después intercambio hacia una epidemiología donde difumina un poco esta cuestión y ve la transversalidad de los consumos. Yo creo que los consumos, al igual que la expresión manifiesta de cualquier fenómeno de sufrimiento psíquico y o social que experimentan las personas, no está en una relación directa a los niveles adquisitivo de las personas. Por lo cual, habría que ver, la epidemiología de este momento no está hecha conforme a estamentos sociales, sino que hay una epidemiología más fuertemente vinculada a franjas etarias, y ahí sí uno podría ubicar que la franja etaria de mayor prevalencia aguda de la problemática del consumo está en los jóvenes. Y uno ahí podría decir, bueno, pero los jóvenes pobres la pasan peor, pero en términos epidemiológicos, de acuerdo a los estudios de la Cedronar, de prevalencia sobre consumo, la mayor cantidad de episodios agudos y la tasa de mortalidad que a veces es afectada por la cuestión de los consumos, es la tasa entre 18 y 24. Si esos son pobres o no, deberíamos como verlo. Yo creo que, me hiciste acordar una frase de una compañera de hace muchos años en Villa Itatí de Quilmes, que decía, bueno, acá hay consumo, acá hay narcotráfico y acá hay muertos con nombre. ¿Qué quería decir? Que los niveles de contención social hacían de que se producía un montón de fenómenos que se producían afuera, pero en la villa sabía de quién se trataba. En ese sentido, habría que verlo, habría que trabajarlo. En todo caso, metámonos, metámonos y veamos. La verdad, no es tan claro. No es tan claro que el consumo tenga una distribución por niveles de ingreso. Quizás sí hay ciertos consumos más costosos, por ejemplo, la prevalencia de consumo de drogas de diseño en población universitaria, ahí sí hay un salto, ¿no? Vos decís, son 10-1, de acuerdo, no a estamento social, sino a niveles educativos. Son 10 que van, de los 10 que consumen drogas de diseño, 9 van a la universidad, 1 no. Ahí podría hacerse un desagregado. Pero
después habría que estudiarlo en detalle. No digo que no, pero lo que pasa es que son fenómenos, a veces lo que se cuestiona de las políticas de reducción de riesgos y daños es que es una política que tiene un corte medio europeizante, y vos te encontrás con un alemán de 200 kilos, que está bien nutrido, que tiene una buena instrucción, y aplicar una política de reducción de daño sobre eso es muy distinto hacia un chico medio malnutrido de conurbano que ha llegado al 7º grado. En ese sentido, digo, la diferencia social que se juega no es ni por la droga ni hay mayor cantidad, sino que hay una diferencia social ahí abismal, ¿no? La injusticia no es la falopa, ni se distribuye con la falopa, sino que es la situación de base. Igual es a pensarlo, lo digo medio conjeturalmente. Agradezco la pregunta, me va a dejar pensando. Sí, de hecho, el tema de la crisis, digamos, de las juventudes me gusta mucho más como tesis, en base a la insatisfacción y demás, y obviamente, digamos, esto es una charla que creo que hoy está mucho más nutrida, qué sé yo, el consumo problemático de alcohol no deja de ser un consumo de una droga más, digamos, y es algo a lo que probablemente todos los que estamos acá en algún punto la experimentamos, en más o en menos. Claro, sí está claro, digamos, que el estamento es cuál es la vía de escape. Pero bueno, sí, eso en las juventudes se ve. De hecho, bueno, yo fui al Colegio Nacional acá en La Plata y poco tiempo después de que salí, hubo casos muy problemáticos de chicos consumiendo alcohol y pastillas en un recreo del colegio que casi que se dieron vuelta. Casi se van, digamos. Y eso, en teoría, son gente con más recursos, digamos, o más contención. Claro. Aunque también es muy interesante lo que me decías del tipo de contención también que hay social. Capaz que nosotros estamos mucho más aislados que lo que se está en otros lugares. Y se podría pensar. A mí me parece hay algo capaz piola. Que tenemos menos red de contención. Sí. Hay algo piola a pensar si uno hace el desagregado por franja etaria, como os contaba de los chicos de La Plata, que quizás hay una antropóloga mexicana que se llama Reguillo, que ella hace una redefinición del concepto de joven de acuerdo a cierto laburo que hizo con las maras colombianas. Ella dice, uno tiende a pensar que un joven es aquel el que tiene biológicamente entre tal y tal edad. Ella dice, no hay que hacer una definición biológica de la juventud, sino que hay que hacer una definición antropológica y define a la juventud como aquella franja poblacional que tiene actitudes de acuerdo a su lejanía a la muerte. Dice, un joven es aquel que supone una muerte lejana. Buenísimo. Ahora se encuentra con la particularidad de decir los jóvenes de las maras, que están cercanos a la muerte porque enfrentarse con la propia muerte da un gesto de ponderación en el propio grupo. Son jóvenes porque están muy cerca de la muerte. Entonces retrabaja su propia definición. A mí me parece que está bueno pensar la juventud como una distancia a la muerte que por momentos colapsa y uno tiene que tratar de reabrir con distintas maniobras de corte comunitario esa distancia, ¿no? Sí, dicho en otros términos y en otro campo, uno tiene que producir la idea de futuro y la posibilidad de un futuro, porque eso hace que un joven sea un joven, el estar lejos de la conclusión de su propia vida. Bueno, mejor la compliqué, perdón. No, es re interesante. Yo igual me quedo pensando también un poco, porque ahora esto de uno ya tiene 30 y pico y se sigue pensando como que tiene 20, también un poco del desapego a ciertas responsabilidades que capaz que no son estrictamente laborales, sino que son más de tipo afectiva y capaz que hasta tienen que ver también mucho con el tipo de familia que hoy se está empezando a proponer, el bombardeo, digamos, que tenemos en redes sociales de vivir la vida que es una sola, viajar, no tengas ningún tipo de responsabilidad afectiva, lo único que te importa sos vos y tus experiencias. Y ahí también veo
un dejo de juventud en ese desapego, que también es como para pensarlo, qué sé yo, en las estrellas de rock, digamos, esa cuestión de vivir de gira Sí. permanente, la eterna juventud de los Rolling Stones. Sí. Sí, la verdad hay mucho para pensar y hay algo capaz que es verdad de perogrullo, todos la manejamos, pero el consumo es consustancial al marco capitalista en el que vivimos. Por lo cual ahí hay una relación entre acceso a los bienes, juventud y distancia a la muerte, y consumo y sistema capitalista. Por eso quizá esta referencia geopolítica que les hacía al desarrollo de la noción de la psicopatología del alcoholismo en Magnus Huss, en el mismo momento que Gran Bretaña le daba el opio birmano a los chinos para quedarse con Hong Kong, nos habla de una geopolítica en donde la psicopatología no es ajena a cierta consolidación del status quo. Por lo cual hay una conexión ahí extrema, vinculada y de mucho ribete entre el sistema de producción en el que vivimos y los consumos variados de sustancias psicotrópicas y de otros objetos que, bueno, sería como trabajar en detalle, pero hay varias personas que laburan como muy bien ese tema. Jorge Alemán es uno de los nuestros que labura eso. Después, cierto, a Alemán no le gusta, pero es cierto desagregado de Byung-Chul Han, que labura en relación a esto. Otros, Ignacio Leukovich, que trabaja la noción de Estado sin Estado y la producción de una subjetividad a las instituciones acorde a la institución misma y no al sujeto. Bueno, hay algunos trabajos de Engels que hablan sobre el consumo del láudano en el florecimiento del auge industrialista en Gran Bretaña. Ahí se utilizaba el láudano. Las madres le daban láudano a sus niños para poder estar más horas en la fábrica. Fíjense que la psicopatología decía, el problema es el consumo de alcohol. Y en realidad en ese mismo momento, para incorporar las mujeres a la fábrica, se empezó a vender láudano, que es un derivado del opio que las madres le dan a sus niños para que duerman 12 horas y ellas poder ser explotadas en la fábrica. Por eso en los consumos siempre hay una consustancialidad con el sistema de producción de mercancías más propio del sistema capitalista que no podemos, si profundizamos, dejar de tenerlo de lado. Obviamente la intervención del acto concreto que uno desarrolla en la diaria quizás no lo piensa todo el tiempo así, pero cuando uno se pone a analizar se da cuenta que hay variables que son supra, que inciden directamente en relación a lo que les pasa a nuestros pibes cuando se hacen mierda con la falopa. Bueno, sí, de hecho estamos en una sociedad de consumo que viene ligada a la felicidad del consumo, ¿no? Viajar, comprar, ¿no? Uno ve todas las variables que se le ofrece desde la sociedad de consumo para poder ser feliz, ¿no? Ese es el eslogan, me parece, ¿no? Un poco, yo te quería preguntar un poco, retomando estos datos epidemiológicos que vos situabas en relación a las juventudes, y hacer una particularidad en relación a lo que vos decías, a lo que decía Juan Manuel, pero también a lo que decías vos en relación al caso por caso, ¿no? Un caso es particular y en algunos se implementará la reducción, digamos, o la reducción del daño, en otros tal vez no es lo mejor, ¿no? Lo que vos decías hoy. Pero yo te pregunto, en esta franja etaria de 18 a 24, donde es particular, porque están un poco tomando, digamos, no adolescente, pero con algunas salidas adolescentes, si querés, con 2 años, por lo menos en Argentina, en el mundo, en donde se perdió la temporespacialidad, digamos, ¿no? De alguna manera, y donde algunos procesos quedaron interrumpidos y se retomaron con sus consecuencias, ¿no? Sobre todo digo en esta franja etaria. ¿Qué dispositivos o de qué modos de abordaje hay? Sobre todo cuando no son estos sujetos los que demandan, sino que son sus familias las que se acercan y dicen, mi hijo, mi hermano, mi hermana, ¿qué hago? Porque no hay manera. ¿Cuáles son esos dispositivos o cuáles son esas posibilidades de acercar o de acercamiento de estos sujetos que van en caída libre, por decirlo de alguna manera? Sí. Sí, nosotros
esto es como continuación de la misma intervención que tenías, ¿no, Ana? Uno diría, por un lado trabajamos algún nivel de conserjería desde los centros mismos por la particularidad de la situación. Y en general de esa consultoría lo que resulta son las maneras posibles de incomodar a aquel que no está percibiendo los niveles de riesgo en el que está metido, y siempre apostamos a que eso genere algún nivel de pedido. Otra vía es la generación de lazos. ¿Y qué es la generación de lazos? Y nosotros no, para ir a un taller comunitario no le pedimos a nadie que se drogue o se deje de drogar y no preguntamos por eso. Simplemente decimos, che, vení, este es tu lugar. Y eso en muchos casos funciona, ¿no? Por eso habría que ver los niveles de filiación en el que está esta persona. Y también es importante como introducir la idea de temporalidad en lo curativo de las intervenciones, ¿no? Aunque sea difícil para la familia, hay que saber que en el momento fecundo de enamoramiento de la droga, es muy difícil que una persona deje. Hay que esperar a que eso se resquebraje de cierta manera y uno ofertar ahí algún nivel de lazo posible, para que lo piense críticamente. ¿Qué es lo que uno puede lograr simplemente con la droga? Y que la persona esté menos intoxicada para que piense más críticamente su relación al consumo. Porque si estás intoxicado te enamorás de eso y no lo pensás críticamente. Uno lo que trata de introducir es este tiempo de demora para que la persona misma piense, ¿no? La familia en general está más acuciada y es importante saber que hay tiempos como de enamoramiento y tiempos de ruptura. La intervención posible es en el tiempo de ruptura. Lo que no quiere decir que uno no vaya haciendo algunas maniobras como familia en el tiempo de enamoramiento. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Hay agradecimientos en el chat, eso también lo quiero transmitir. Si no hay preguntas, bueno, nada, entonces agradecer a Camila por sus palabras para poder situar algunos conceptos bien jurídicos en relación a la ley, y a Alfredo también por la transmisión de su experiencia en territorio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la participación. Un gusto, Alfredo, escucharte. Me parece súper importante esto que mencionás del laburo en redes y el aporte desde las distintas miradas de cada profesional. Muchas gracias a todos. Bueno, igualmente, gracias Cami, por las palabras, por la exposición, a Juan Cruz, Juan Francisco, Ana por la invitación y acompañamiento, y como el pez por la boca muere, todos los compañeros que están en algunos de los territorios voy anotando, así los voy a ir a joder por algo y ellos me van a venir a joder por algo, porque eso es armar redes. No, Alfredo, claro, quedamos en contacto justamente para eso, para seguir construyendo redes, justamente. Bueno, y a todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos, y les recordamos que los esperamos el próximo jueves con esta segunda parte de la Ley de Salud Mental, que ahí vamos a tener trabajadores en relación a consumos problemáticos, trabajadores de algunos dispositivos, en relación a lo que es salud mental en neuropsiquiátricos, y también vamos a tener la presencia de una abogada que trabaja en el juzgado de familia, que también nos va a interiorizar cuáles son los procedimientos en relación a la ley de salud mental. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y los esperamos el próximo jueves. Adiós. Adiós.